Bueno, en la ponencia del día de hoy tenemos el parcial 1 de Química Inorgánica 2. En esta ocasión les hablaremos sobre el ion hexafluoruro de arsénico, presentado por Jorge Viloria Angarita. Lo primero que debemos hacer es determinar la geometría de la molécula. En este caso, planteamos la estructura de Lewis que estamos viendo en la lámina en la parte inferior izquierda y llegamos a la conclusión de que tenemos una molécula de clase AB6 y su geometría es octaédrica. Bueno, luego de terminar la geometría de la molécula, pasamos a las operaciones de simetría. Como tenemos una molécula con una geometría octaédrica, deducimos de que esta molécula tendrá un número alto de operaciones de simetría. Aproximadamente serán 48 operaciones de simetría. El elemento de simetría del movimiento propio más alto, en este caso, vendrá siendo el C4, pero también tenemos C2 perpendiculares a estos C2, también tenemos C3 y tenemos aquí en la lámina E una inversión. Bueno, como lo estoy mostrando, si aplicamos un C4 por la parte superior, este C4 tomaría el átomo de flúor que está en la parte superior, tomaría el átomo central y saldría por el átomo que está en la parte superior. En el modelo vendría siendo así, tomaría el átomo superior, tomaría el átomo central y saldría por el átomo que está en la parte inferior de la molécula. También podemos aplicar, como lo estoy mostrando en la lámina, otro C4 que entraría por este lado y el otro C4 que entraría también por este lado y saldría por la parte posterior de la lámina. De esta manera, de esta manera. Bueno, como podemos observar, los tres C2 que tenemos entrarían sobre los C4 que tenemos, pero esta vez sería un giro de 180 grados. Este C2 entraría por aquí, saldría por acá tomando el átomo central. Este también tomaría el átomo central y saldría por este lado. Y este por este lado y saldría por este lado. Tenemos 6 C2' perpendiculares a estos C2. Este C2 estaría por aquí, este por aquí, este por acá, este por acá y este por acá. En el GIF que está en la parte derecha de la imagen podemos observar cómo este movimiento de 180 grados en el espacio. Bueno, pasamos a los C3. Vemos que este C3 entra por este lado y sale por este lado. Por acá también. Y sale por este lado. Por este lado también tenemos otro triángulo aquí y sale por este lado. Aquí tenemos otro y sale por este lado. Bueno, los movimientos de ese C3 lo podemos observar en el GIF que está en la parte derecha, cómo se vería ese movimiento en el espacio. Luego de esto, pasamos a la operación de inversión. Bueno, esta operación de inversión tiene la capacidad de invertir todos los átomos de la molécula. Esto es como si tuviéramos una imagen especular. Esta imagen especular invierte todos los átomos de la molécula. En el GIF que está en la parte derecha de la imagen podemos ver cómo es esta operación en el espacio. Bueno, pasamos a las operaciones de los planos de simetría de la molécula y vemos que esta molécula tiene 3 planos de simetría sigma H y 6 planos de simetría sigma D. En la primera imagen arriba tenemos un GIF que nos muestra cómo sería el movimiento en el espacio. Se intercambiarían los átomos que están en la parte superior y en la parte inferior. Asimismo, en la segunda imagen también podemos ver este movimiento en el espacio y en la tercera también. Luego de esto, pasamos a los planos de simetría sigma D, que vemos que en esta ocasión este plano toma solamente 2 átomos de flúor y el átomo
el átomo, ¿cómo es? El átomo central. Y corta el ángulo que está formado por estos dos átomos de flúor. Asimismo, esta es en otra posición, en la imagen que tenemos aquí, y en la última también. Bueno, pasamos a analizar las operaciones impropias de la molécula. En este caso sería S4 y S6. Bueno, para el S4, lo primero que hacemos es aplicar un C4, que es un movimiento propio de la molécula. Este C4, tomamos por la parte superior, tomamos el flúor que está en la parte superior, el átomo central, y sale por el átomo de flúor que está en la parte de abajo. Bueno, como vemos, al aplicar este C4, los cuatro átomos de flúor que están perpendiculares a este eje de rotación se intercambian. Luego de esto, aplicamos el plano de simetría sigma H, lo cual nos invertiría el átomo 1 y 2 que están en la segunda imagen. Esto nos daría como resultado el S4. Podemos ver este movimiento en el espacio, en el GIF que tenemos en la parte derecha. Bueno, asimismo, hacemos con el S6, tenemos el C6, luego aplicamos el plano que está perpendicular a este y que sería el plano sigma H, y obtenemos el S6. Resumiendo esto de las operaciones de simetría, tendríamos que esta molécula tiene identidad, tiene 8C3, tiene 3C2, tiene 6C4, tiene 6C2', tiene inversión, tiene 8S6 y 3 sigma H, 6S4 y por último 6 planos de simetría sigma D. Luego de tener todas las operaciones de simetría, pasamos a la identificación del grupo puntual de la molécula. Esto lo hacemos con la tabla de clasificación de las moléculas en grupos puntuales de simetría. Lo primero que nos vamos a preguntar es si esta molécula es lineal. Como tenemos una molécula octaédrica, vamos a responder que no. Nos preguntan si tenemos 2 o más CN mayores a 2. Lo que vamos a responder que sí. Nos preguntan si tenemos centro de inversión. Vamos a responder que sí. Nos preguntan si tenemos C5. No tenemos C5, por lo tanto respondemos que no. A lo que llegamos que nuestra molécula tiene un grupo puntual OH de alta simetría. Bueno, para la representación reducible de todos los modos de la molécula, nos vamos a guiar de las matrices que tenemos aquí en la lámina. Para aplicar la identidad, tenemos que la molécula tiene 7 átomos. Cuando aplicamos la identidad, estos átomos es como si no se movieran, por lo tanto tenemos un aporte de 7, el cual vamos a multiplicar por el resultado de la suma de la diagonal de la matriz de identidad, el cual sería 1 más 1 nos daría 3, multiplicado por el 7 sería 21. Esto también lo podemos deducir de la manera en que tenemos 7 átomos que nos están aportando 1, vamos a multiplicar por los ejes de coordenadas de la molécula, que son 3, que serían 7 por 3, 21. Si sumamos en total los 3 ejes los 3 ejes que tienen cada átomo, nos daría 21 también, por lo que nos indica que está bien. Luego, para aplicar C3, lo que vamos a hacer es, como cuando aplicamos un C3, el único átomo que no se mueve es el átomo central. Por lo tanto, este átomo central nos dará un aporte de 1. Este 1 lo vamos a multiplicar por el resultado que nos da la matriz. Cuando sumamos esto en diagonal, sería la suma de el coseno del ángulo θ más el coseno del ángulo θ menos 1.
El coseno del ángulo θ en esta rotación será de 120. Por lo tanto, nos daría 1 multiplicado por el coseno de 120 más el coseno de 120 más 1. Nos daría un resultado, un valor de 0. Bueno, para aplicar el C2, también vamos a fijarnos que cuando nosotros tenemos ese C2, nos va a dar un aporte de 3. ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un C2 por aquí, cuando este C2 hace el giro de 180 grados, los ángulos, los átomos, los ángulos no, los átomos que no se están moviendo son, como está mostrando en el modelo, el átomo de flúor que está en la parte superior, el átomo central y el átomo que está en la parte inferior. Por lo tanto, en el C2 nos está dando un aporte de 3. Este 3 lo vamos a multiplicar por el resultado de la matriz. En este caso, la matriz sería el coseno del ángulo θ más el coseno del ángulo θ más 1. Entonces, como este ángulo θ es un movimiento de 180 grados, vamos a multiplicar el 3 que nos da del aporte del C2, del movimiento C2, por el coseno del ángulo θ, que sería el coseno de 180 más el coseno de 180 más 1, nos da un valor de menos 3. Asimismo, aplicamos el C4, que sería 3 por el coseno de 90 más el coseno de 90 más 1, que nos daría un valor de 3. Para el C' también sería 1 por el coseno de 180 más el coseno de 180 menos 1. En la inversión tenemos que el único átomo que no se mueve es el átomo central, por lo tanto sería 1 por el resultado de la matriz, que sería menos 3, que sería menos 1, menos 1, menos 1 por 1, que nos da un valor de menos 3. Asimismo, el S6, que nos da un valor de 0, el sigma H, que nos da un valor de 5, el S4, que nos da un valor de menos 1, el sigma D, que nos da un valor de 1. Para la representación irreducible nos vamos a ayudar de la fórmula que tenemos ahí, que es la representación irreducible es igual al número de orden. En este caso, el número de orden viene siendo el número total de operaciones de simetría que tiene nuestra molécula. Esto lo vamos a multiplicar por la sumatoria de la operación del número de la operación de la clase, por el carácter de la representación reducible, que ya lo hallamos, y por el carácter de la representación irreducible, que son los valores que están en la tabla de caracteres, Entonces, aquí vemos que la identidad suma 1, luego viene 8 del C3, 6 del C2, 6 del C4, viene 6 del C2, la inversión 1, 8 del S4, 8 del S6, 3 del sigma H y 6 del sigma D. En un total nos sumaría 48. Como bien lo dije, esto se lo vamos a aplicar a cada uno de los símbolos de Mulliken, que son en total 10 etiquetas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hallar A1G. Para esto tenemos que A1G es igual a 1 sobre 48 por 21, por la sumatoria de 21 por 21 es el carácter de la representación reducible que ya tenemos. Esto lo vamos a multiplicar por el carácter de la representación irreducible, que va a ser 1, que tenemos en la tabla de caracteres, por 1, que viene siendo la operación en la clase. En este caso viene siendo identidad. Como la identidad nos da un valor de 1, colocamos 21 por 1 por 1. En el
C3 vamos a tener que es 0, que nos da el valor de la representación reducible, por 8, que son los 8C3, que es el número de operación en la clase, por 1, que es la representación irreducible que tenemos ¿cómo es? En la tabla de caracteres. En el C2 vamos a aplicar menos 3, que este menos 3 es el carácter de representación reducible, por 3, que es el carácter de representación, perdón, este es el número de operación de la clase, que es 3, porque tenemos 3C2, por 1, que es el carácter de la representación irreducible. En el C4 tenemos que la representación reducible nos ', lo vamos a multiplicar por 6, que es el número de operación de la clase, porque tenemos 6C2. En el 6C2' tenemos que en la representación reducible nos dio -1, lo vamos a multiplicar por 6, que es el número de operación de la clase, que tenemos 6C2, por 1, que es la representación reducible. Así también aplicamos para los demás, ya que estoy tomando mucho tiempo, más tiempo de lo normal. En un total nos da 48 sobre 48, nos da un valor de 1. Asimismo, vamos a proceder con los demás símbolos de Mulliken. Total nos da 0, A2G nos da 0, G nos da 1, T1G nos da 1, T2G nos da 1, A1U nos da A2U nos da 0, EU nos da 0, TU1U nos da 3, T2G nos da 1. Bueno, al final tenemos que la representación reducible es igual a AG más EG más T1G más T2G más 3T1U más 2U. Bueno, en la simetría de los modos moleculares. Para esto nos vamos a ayudar de la tabla de caracteres que tenemos. La tabla de caracteres. Tenemos todos los modos moleculares. Nos vamos a dar cuenta dónde tienen actividad estos modos. Por ejemplo, si tienen traslación, rotación o rotación. Entonces, vemos en la tabla de caracteres que A1G no tiene traslación ni rotación, por lo tanto vamos a colocar el valor acá. Esto sería como una recta, aquí sería 0, 0, entonces sería 1 menos 0, nos da 1. En el eje tampoco tiene actividad, por lo tanto es 0, 0, nos da 1 aquí, eje. El T1G sí tiene actividad, tiene rotación. Por lo tanto, aquí vamos a colocarlo y lo vamos a restar. Sería 1 menos 1 nos da 0. El T2G no tiene actividad, por lo tanto lo vamos a poner directamente acá porque esto es 0, 0. Esto es 0, esto es 0, 0. Bueno, tenemos el T2U que tampoco tiene actividad, por lo tanto lo colocamos directamente. La representación vibracional nos da A1G más EG más T2G más 2TU más T2U. Luego pasamos, bueno, para saber si tienen actividad en IR o Raman, vamos a ayudarnos con la tabla de caracteres y vamos a buscar si tienen ecuaciones cuadráticas, serán de actividad en Raman, y si son lineales tendrán actividad en IR. Vamos a buscar la primera etiqueta, que es el A1G, y vamos a los símbolos de Mulliken y vemos que no tiene ecuaciones lineales, por lo tanto esta no tendrá actividad en IR, pero sí tiene cuadrática, por lo tanto tendrá actividad en Raman. Vamos a la etiqueta de G, vamos aquí en los símbolos de Mulliken y vemos que tampoco tiene actividad en IR, pero sí en Raman por las cuadráticas. Vamos a la T2G. Aquí vemos que no tiene actividad
en IR, pero sí en Raman por las cuadráticas. Luego pasamos al el T1U, que vemos que esta es la que tiene actividad en IR, la única que tiene actividad en IR. Y la última etiqueta no tiene actividad, no presenta actividad en ninguna de esas. Ahora pasamos a la separación de estiramientos y deformaciones. Aquí en esta parte vamos a aplicarle una reducible a los enlaces de la molécula. Por lo tanto, cuando aplicamos la identidad a los 6 enlaces que tiene la molécula, nos va a dar un aporte de 6. Por lo tanto, colocamos aquí 6. Cuando aplicamos el C3, vamos a tener un aporte de 0 porque el C3 mueve todos los enlaces de la molécula. Cuando aplicamos un C2, este C2 toma 2 ángulos nada más de la molécula. Por lo tanto, nos va a dar un aporte de 2. Cuando aplicamos un C4, igualmente, este C4 va a tomar simplemente dos enlaces de la molécula y se mueven los otros 4. Cuando aplicamos un C2', vamos a tener un aporte de 0 porque este C2' mueve todos los enlaces de la molécula. Asimismo, en la inversión, en el S6, en el 3 sigma H, cuando aplicamos un plano sigma H, este plano sigma H toma 4 enlaces de la molécula cortando al átomo central. Nos da un aporte total de 4. Cuando aplicamos el S4, este nos va a dar un aporte de 0. Cuando aplicamos el sigma D, cuando aplicamos este sigma D corta los enlaces, los ángulos de los enlaces y toma 2 enlaces nada más, por lo tanto nos va a dar un aporte de 2. Luego, a los símbolos de Mulliken le aplicamos esta reducible con la tabla de caracteres. Nos vamos guiando con la tabla de caracteres al A1G. Le aplicamos esta operación, nos da 1. Asimismo, al A2G nos da 0. El eje nos da 1. Hay que tener en cuenta de que en estas operaciones irreducibles no nos puede dar un número negativo o una fracción. Por lo tanto, aquí vemos que nos está yendo bien porque están saliendo números enteros. Bueno, el T1G nos da 0. El T2G nos da 0. El A1U nos da 0. Y el A2U nos da 0, el EU nos da 0, el T1U nos da 1, el T2U nos da 0. Y como final tenemos la representación de los estiramientos que es igual a A1G, EG y T1U. Para encontrar la representación de la flexión, vamos a hacer una restra, pero tenemos que despejar la ecuación esta que tenemos aquí, que es la representación vibracional es igual a la representación de estiramientos más la flexión. Entonces, para despejar la flexión, viene siendo esta igual a la representación vibracional menos los estiramientos. Esto nos da un valor de este se va con este se va con este. Aquí se va uno con este y nos queda que la representación de flexión va a ser igual a T2G más T1G, que es este que está acá. Para terminar todas las operaciones de simetría, pasamos a las operaciones, los análisis de los orbitales moleculares. Aquí estamos analizando para los ligandos del orbital S. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es aplicar una operación reducible a todas las operaciones de simetría que tiene la molécula. Cuando aplicamos la identidad a estos orbitales, vemos que son 6. Cuando aplicamos la identidad es como si no se movieran.
entonces nos van a dar un aporte de 1. Por lo tanto, vamos a tener un valor de 6. Cuando aplicamos un C3, en este C3 todos los orbitales se van a mover, por lo tanto nos van a dar un valor de 0, un aporte de 0. Cuando aplicamos un C2, este C2 toma 2 orbitales y los otros 4 se mueven, por lo tanto nos va a dar un valor de 2. Cuando aplicamos un C4, también va a tomar 2 orbitales y nos van a dar un valor de 2, un aporte de 2. Aquí viene el C2', que se borró, un C2'. Entonces, cuando aplicamos un C2', la molécula se va a mover toda, o sea, los orbitales todos se mueven, por lo tanto nos da un valor de 0. Asimismo, en la operación de inversión, ya que se invierten todos los orbitales, cuando aplicamos el sigma H, el plano este que es perpendicular a los átomos que están en la parte superior, estos, va a tomar 4 orbitales. Por lo tanto, nos va a dar un aporte de 4. Cuando aplicamos un S4, nos va a dar un aporte de 0 porque todos los orbitales se van a mover. Asimismo, en el sigma D. Asimismo, en el sigma D no. En el sigma D nos va a dar un aporte de 2 porque este sigma D toma 2 orbitales moleculares. Toma 2 orbitales moleculares y los demás orbitales moleculares se invierten. Bueno, luego de tener esta operación reducible, que es del orbital S, hacemos la representación irreducible, que es la que tenemos aquí en este lado. Esto se lo vamos a aplicar, igual que en las láminas anteriores, a los símbolos de Mulliken, ayudándonos de la representación reducible y la representación irreducible que está en los caracteres en la tabla de caracteres. Aquí en el primero A1G tenemos 6, que nos dio el aporte de la identidad, por 1, que viene siendo el coeficiente de la identidad, por 1, que nos da el valor en la tabla, más el aporte de el C2. No coloqué el C3 porque es 0, nos va a dar 0, o sea, para cortar tiempo. Nos va a dar un valor de 1. Asimismo, aplicamos a todos los símbolos de Mulliken y vamos a tener un resultado de representación de A1G más EG más T1U. Para el análisis de los orbitales PEN de los ligandos, tenemos aquí el valor de la forma reducible que nos dio. Cuando aplicamos la identidad nos da un valor de 8, el C3 nos da un valor de 0, el C2 nos da un valor de -2, el C4 nos da un valor de 2, el C2' nos da un valor de 0, la inversión nos da 0, el S6 nos da 0, el sigma H nos da 4, el S4 nos da 0 y el sigma D nos da 0. Cuando voy a aplicar la fórmula de la irreducible, voy a omitir estos valores que tienen 0. ¿Por qué? Porque todas las operaciones me van a dar 0. Entonces, para ahorrar tiempo y espacio, voy a omitirlos. Entonces, le aplicamos esta reducible a todos los símbolos de Mulliken y tenemos que el A1G nos da 1, el A2G nos da 0, el EG nos da 1, el T1G nos da 1, el T2G nos da 1, el A1U nos da 0, el A2U nos da 0, el EU nos da 0, el T1U nos da 2 y el T2U nos da 0. Por lo tanto, la representación de los orbitales la representación reducible de los orbitales es igual a 1G más EG más T1G más T2G más 2T1U más T2U. Bueno, para el análisis de los orbitales del átomo central, aquí tenemos una tablita donde tenemos todos los resultados de estos análisis. Cuando vamos a analizar el orbital S, vemos que esto es una esfera perfecta
Por lo tanto, al yo aplicarle una identidad, nos va a dar un valor de 1. Asimismo, el C3, el C2, el C4, el C2', la inversión, el S4, el S6, el sigma H, el S4 y el sigma D. Para los PX, PY, PZ, tenemos que nos da un valor de 3 cuando aplicamos la identidad. El C3 nos da un valor de 0. El C2 nos da un valor de -1. El C4 nos da un valor de 1. El C2 nos da un valor, C2' nos da un valor de 1. La inversión nos da un valor de -3. El S6 nos da un valor de 0. El sigma H nos va a dar un valor de 1. Y el sigma D nos da un valor de 1. En los orbitales de X, de Y, de Z, de X, de XY, de Z, de XY, de XZ, de YZ, tenemos que esto nos da un valor de 3 cuando le aplicamos una identidad, nos da 0 cuando le aplicamos el C3, -1 cuando le aplicamos el C2, el C4 nos da -1, nos da 1, el C2' cuando lo aplicamos nos da 3 cuando aplicamos la inversión, nos da 0 cuando aplicamos el S6, nos da -1 cuando le aplicamos sigma H y nos da -1 cuando aplicamos el S4 y cuando aplicamos el sigma D nos da 1. En los orbitales de Z, de Z, de Z al cuadrado, de X al cuadrado y al cuadrado, tenemos que cuando aplicamos estas operaciones, estos orbitales que tengo aquí seleccionados, es como si estuvieran todos juntos. Aquí los estoy mostrando por separado. Cuando aplicamos una identidad a estos orbitales juntos, nos da que la identidad nos da un valor de 2, el C3 nos da un valor de 1, el C2 nos da un valor de 2, el C4 nos da un valor de 0, el C2' nos da un valor de 0, la inversión nos da un valor de 1, el S6 nos da un valor de -1, el sigma H nos da un valor de 2, el S4 nos da un valor de 0 y el sigma D nos da un valor de 0. Luego de tener todos los resultados, pasamos a construir el posible orbital molecular. Utilicé como referencia al libro de Alan Vincent. Bueno, aquí vemos que tenemos para los orbitales del átomo central el S, el P y el D. Y vemos sus correspondientes etiquetas. Para el S es A1G, T1U y para el D EG más T2G. Para los orbitales de los ligandos S y P tenemos que las etiquetas son A1G más EG más T1U. Para el P tenemos que son A1G más EG más T1U más T2G más 2T1U más T2U. Y procedí a construir el posible orbital molecular. Eso sería todo. Muchas gracias.